Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que llegue a ver este video. Mi nombre es Ángel Quinteros y en esta ocasión les voy a compartir un pequeño video acerca de la confesión. Muchas personas se preguntan, dicen por ahí, no te confieses, y muchos se preguntan, ¿será cierto que la Biblia dice que no hay que confesarse con un hombre pecador como nosotros? ¿O solamente son palabras de personas que andan cambiando el Evangelio, que andan malinterpretando las Sagradas Escrituras? En esta ocasión vamos a tocar el tema con las Sagradas Escrituras, basados en la Biblia, para darnos cuenta que realmente la Iglesia Católica, que enseña que hay que confesarse con un hombre, está en lo correcto y no es un invento del Papa o un invento de los padres. Pero para comprobar eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras, vamos a ir a la Biblia. Vamos a comprobarlo con la Biblia, a ver si esto es cierto o solamente son palabras. En esta ocasión vamos a comenzar con el texto más original que los hermanitos separados usan, y es Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice: así habla el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Y allí es donde los hermanos separados dicen, dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si usted se confiesa con un sacerdote o con un cura, como usted le quiere llamar, usted está confiando en él, porque está confesando, si es confiar en él, maldito el hombre que confía en otro hombre. Si usted confía en él, a decirle los pecados, usted está siendo maldito por lo que dice Jeremías, Mas sin embargo los hermanitos separados tienen un gran error en eso, porque dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, y ellos se quedan hasta ahí. Pero el texto sigue, dice, y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Cuando un católico se confiesa con un sacerdote, no está apartando el corazón de Dios. Al contrario, está acercándose a Dios, está buscando la reconciliación con Dios. No está confiando en el hombre, por así decirlo, sino que está confiando en Dios, que le dio el ministerio de la confesión a los hombres. Y entonces, al confesarse con un sacerdote, está buscando la reconciliación con Dios, acercándose a Dios. Y aquí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y aparta su corazón de Dios. O sea, que si yo confío en otra persona y no estoy poniendo mi interés en Dios, no estoy poniendo mi corazón en Dios, mi confianza en Dios, entonces se aplica Jeremías 7:5. Por ejemplo, si alguno de ustedes que está viendo el video va ha ido donde un brujo, donde un chamán, esa persona está cayéndole la maldición de Jeremías. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en un brujo, su confianza en un chamán, su confianza en un babalao, en vez de Dios. Está apartando su corazón de Dios y se está yendo a poner la confianza en un hombre, a poner la confianza en aquello que lo aparta de Dios. Esa persona sí está siendo maldecido por Jeremías 17:5. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en la carne, en otro hombre. Sin embargo, cuando los hermanos separados dicen que no hay que confiar en otro hombre, yo les hago la pregunta, ¿acaso nadie confía en otro hombre? ¿Acaso si usted tiene hijos y los hijos no los deja con su mujer? Porque si los deja con su mujer, usted está confiando en ella. Si está confiando en ella, aquí dice Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, o si usted come la comida que su mujer le prepara y usted no sabe si él le echó matarratas o le echó algo más y se la come, usted está confiando en que su mujer le prepara una comida que no tiene ningún veneno para usted, que no le va a hacer daño a usted. Está confiando en esa persona. Entonces, si lo aplicáramos como los hermanos separados dicen, sería maldito tanto aquel que deja a los hijos con la esposa, que deja a los hijos con el profesor, que come comidas en un restaurante que no sabe quién la ha preparado, que come comida en la casa que no sabe qué le echaron, o aquella persona que se sube en un bus, en un autobús, y confíen en el motorista que va manejando, que no va a ir a chocar el autobús. Está confiando en esa persona, está confiando que esa persona va a hacer su trabajo, va a manejar sin problema alguno. Entonces, si fuese como los hermanos separados dicen, sería todo mundo maldito,
Porque todo el mundo de una o de otra manera confía en una persona, ya sea para que le cuiden los hijos, ya sea para comer, ya sea para que lo lleven en el auto, en una motocicleta, en lo que sea. No es como los hermanos separados agarran este texto. Por eso decía, cuando alguien agarra la escritura y la malinterpreta, está haciéndose daño a él y haciéndole daño a las demás personas que lo escuchan. ¿Por qué? Por no informarse bien, por no averiguar bien, por no profundizar bien en los textos. Entonces, Jeremías 17:5 maldice a aquellos que confían en un hombre y apartan su corazón de Dios, se alejan de Dios, como los que estamos diciendo, que practica brujería, confía en ese hombre, confía en el mal y no en Dios, aparta su corazón de Dios, se aleja de Dios. Los que confían en la Santa Muerte, que no es la Santa Muerte, porque de Santa no tiene nada, los que confían en esas cosas están apartando su corazón de Dios. Ahí es donde se aplica Jeremías 17:5. También podemos apreciar esto es en el Antiguo Testamento. Podemos ver en el Antiguo Testamento, porque si alguien me dice, si algún hermano separado me sale con esto, o le ha salido a usted con este texto, debe saber que ese texto está en el Antiguo Testamento. Y si él dice que no hay que confiar en un hombre, que no hay que ir en un hombre, en el Antiguo Testamento se le refuta a ellos con el mismo Antiguo Testamento, con Levíticos 5 al 6. Levítico 5 al 6. Si alguien, podemos ver que en el Antiguo Testamento, en Levítico 5 al 6, cuando una persona pecaba, cometía un delito, un pecado, iba y llevaba un cordero, una cabra, donde se dice al Señor, dice, ¿pero cuál Señor? Y dice, al sacerdote. El sacerdote se encargaba de hacer el rito por la expiación. Y confesaba. ¿A quién le confesaba? Al sacerdote. Confesaba su pecado y el sacerdote hacía el sacrificio de la oveja o del carnero, en unas otras ocasiones, dependiendo de una paloma, hacía el sacrificio para reparación del pecado cometido por esa persona. Entonces, ningún hermano separado me puede decir a mí, con el Antiguo Testamento, que no había que confesarse con alguien, que no había que confesar los pecados con otra persona, porque dicen ellos, si confías los pecados con otra persona, está confiando en esa persona. Podemos darnos cuenta que Levítico 5:6 dice que iban donde el sacerdote, confesaban los pecados y el sacerdote hacía la expiación de los pecados a favor de esa persona para que Dios le perdonase las culpas. También nos damos cuenta en Levítico 17:5. Levítico 17:5 dice, si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. O sea, si alguien cometía un pecado sin darse cuenta, sin saberlo, sin saber que eso era pecado, debería de cargar con esa culpa. Dice, presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertiblemente y así será perdonado. Si alguien cometía un delito, una falta, un pecado, sin darse cuenta, sin saber que lo que estaba haciendo o realizando era pecado, iba a ser culpable, iba a cargar con esa culpa y tenía que presentarle al sacerdote una oveja, un carnero o ya sea su valor en dinero, y el sacerdote iba a hacer la expiación por los pecados de esa persona. Vemos cómo confiaban en el sacerdote, cómo el sacerdote estaba para eso, para hacer la expiación de los pecados, para que el Señor no tomara en cuenta eso. También podemos ver eso en Levítico 16:32. Levítico 16:32. El sacerdote que haya sido consagrado por la unción
e investido para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre, realizará el rito de expiación. Se pondrán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y realizará el rito de expiación por la parte más santa del santuario, por la carpa del encuentro y por el altar. Lo mismo hará por los sacerdotes y por todos los miembros de la asamblea. Vemos cómo era el sacerdote que ha sido consagrado, el que fue elegido. No se podía nombrar una persona por su propia cuenta, sacerdote, y decir, no, pues yo voy a hacer los ritos, yo voy a hacer el sacrificio. No, era el que era consagrado. Vemos en la imagen como a una persona, por así decirlo, aún lo estaban consagrando para que él ofreciera el rito por los sacerdotes y por todos los demás y por todos los miembros de la asamblea. Dice. Vemos cómo en el Antiguo Testamento los hace referencia, los demuestra que estaban los sacerdotes para hacer la expiación, para que fuesen donde ellos confesaran las culpas, los pecados, y el sacerdote hiciera la expiación. Y no era que cualquiera se decía, pues yo voy a ser sacerdote y ya. No, era el que elegía. Como hoy en día vemos tantos hermanos separados que agarran la Biblia y dicen, yo soy pastor, yo soy profeta. ¿Y quién lo nombró? ¿Quién lo autorizó? ¿De dónde viene esa sucesión que él agarra para proclamarse pastor o profeta? En el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que eran elegidos. No cualquiera podía hacer eso. También los podemos apreciar en Levítico 17:5. Así está mandando a fin de que los israelitas traigan las víctimas que ellos suelen sacrificar en campo abierto. Antes del templo hacían el sacrificio en campo abierto, hacían su altar, ponían el fuego, el sacrificio, y ahorita manda el Señor que no va a ser así, dice. Sacrificio en campo abierto, y las presenten al Señor a la entrada de la carpa del encuentro, o sea, en el templo, la entrada de la carpa del encuentro del templo, entregándolas al sacerdote para que sean ofrecidas al Señor como sacrificio de comunión, para que ellos entraran en común unión con Dios, para que Dios les perdonase sus culpas y ellos estuvieran con Dios unidos. Común unión quiere decir una unión con Dios, estar unidos hacia Dios. Por eso era el rito para la expiación de los pecados, para que esas culpas le fuesen perdonadas y ellos estarán en común unión. Entonces el sacerdote rociará con esa sangre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Hará arder las partes grasosas como aroma agradable al Señor, excluido de su pueblo. Acá el Señor dice. Y es excluido de su pueblo. Dice que el que no llevase al templo a hacer eso, y que lo hiciera por afuera, cuando el Señor ya lo había mandado que fuese en el templo, iba a quedar, dice, excluido del pueblo. En unas versiones dice, iba a ser eliminado del pueblo, o va a ser eliminado de entre ustedes, dependiendo de la versión que tengan. Entonces vemos cómo acá están las personas ya que iban con sus carneros, con sus cabritas, ovejas, como le quieras llamar, iban al templo para que el sacerdote hiciera la expiación de sus pecados, del sacrificio, y dice que prendía, dice, las partes grasosas como aroma al Señor. Vemos cómo los demuestra Levíticos que iban donde el sacerdote para que el sacerdote hiciera la expiación. Nadie hacía la expiación por su propia cuenta. Como muchos hoy dicen, directamente se comienza uno con Dios, estaban directamente con Dios. Porque dice que el que lo hiciera afuera del templo, fuera del sacerdote, iba a ser expulsado. Iba a ser, en otra versión dice, iba a ser eliminado. Vemos cómo en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes para hacer la expiación. No es que alguien decía, yo voy a hacer directamente a Dios, o yo le voy a hacer una oración directamente a Dios y Él me va a perdonar. El Señor dejó el mandato de esos sacerdotes para la expiación de los pecados. Vemos cómo estaban ellos para eso, no que las personas lo hacían por su propia cuenta, como hoy en día muchos dicen.
hay que hacerlo, dice, se hace directamente con Dios. Nosotros no ocupamos a nadie para hacer eso, dice. También seguimos en el Levítico, dice, de esta manera, dice, los israelitas dejarán de ofrecer sacrificios a los sátiros, detrás de los cuales se están prostituyendo. Este será para ellos un decreto válido para siempre a lo largo de las negaciones. Ya no quería Dios que anduvieran haciendo sacrificio detrás de los papiros, detrás de otro templo, detrás de algún ídolo, cualquier cosa. Ya iba a ser un decreto para ellos para siempre. Diles además, si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que reside en medio de ustedes ofrece un holocausto o un sacrificio y no lo lleva a la entrada del carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será excluido de su pueblo. Aquí nos decía, si alguien hacía un sacrificio o alguien hacía algo afuera del templo, fuera de la carpa del encuentro, que es el lugar santísimo, iba a ser, dice, excluido de su pueblo, eliminado. Entonces, nadie puede decir que había que hacerlo directamente con Dios. ¿Por qué? Dice, porque iba a ser excluido, iba a ser eliminado en otras versiones. Vemos cómo en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes para hacer la expiación de los pecados, para que fueran donde ellos, no para que la persona por su propia cuenta lo hiciese. Así que si alguien me dice, no, dice, pero allá dice el poema del rey David. Ese era un poema del rey David. No era que el rey David dice, así es el decreto que Dios ha mandado. No, Dios mandó el decreto que todo fuese en el templo. También vemos Levítico 19:22. El sacerdote practicará con el carnero el rito de expiación en favor de ese hombre delante del Señor por el pecado que cometió, y el pecado le será perdonado. Vemos que el sacerdote iba a ser el rito, el sacrificio, no otra persona. No dice que la persona que cometió un pecado iba a ser él directamente a hacer el sacrificio o directamente Dios, no. El sacerdote. Acá vemos la imagen del sacerdote que tiene un cordero que está listo para hacer la expiación de los pecados. Podríamos decirlo que las personas que se encuentran acá, pues alguno de ellos cometió el pecado y él va a hacer el sacrificio. También, y dice, ¿qué gana si alguien se confiesa? Si usted dice, no, pues dice, yo no me confieso, dice, porque son hombres pecadores, yo me quedo directamente con Dios y no le hace caso a la palabra del Señor, ¿qué gana el que se confiesa? ¿Y qué es lo que retiene el que no se confiesa? Proverbio 28:13. El que encubre su delito no prosperará. O sea, el que no lo dice, el que no lo confiesa, el que lo guarda su pecado, no prosperará. Pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. El que encubre su delito por una parte, dice, no prosperará. Siempre estará mal, siempre estará arruinado, siempre. Por mucho que diga yo me siento feliz porque yo directamente con Dios. No, así no es. Dice, el que lo confiesa, y no a Dios, sino que para eso están los sacerdotes. Dice, el que lo confiesa y abandona, obtendrá misericordia. Muchos en la iglesia católica van a donde el sacerdote hoy en día, se confiesan y siguen lo mismo, y eso no es así. La confesión es para arrepentirse de lo malo que está haciendo y dejar eso, cambiar de vida. Por eso la confesión dice, el que se confiesa y abandona y deja atrás eso, obtendrá misericordia. Por acá vemos, ya ve que muchos hermanitos separados dicen por ahí, no, dice, yo no pecado no tengo, dice, yo me confieso directamente con Dios. No, así no es. Él está encubriendo su delito, encubriendo su pecado. Porque vemos la imagen, el que oculta sus pecados no prosperará. Lo mismo que decía el mismo texto. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Acá vemos como una persona está escondiendo la mugre, por así decirlo, está guardando. Dice, no, muchos dicen, no, dice, yo no peco, yo soy hombre de Dios, dice, yo soy un profeta de Dios y yo no peco para nada. Dice, sí, analicemos su vida, a ver si no peca, a ver si no tiene rencor hacia alguien, a ver si no desea el mal a alguien, a ver si no desea, dice, que eso y lo otro. Como muchos de esas personas maldicen a la iglesia católica, a las imágenes. ¿Cómo que no tiene pecado? Dice, todos somos pecadores. Dice, aquel que no tenga pecado, dice, hace mentiroso al Señor, dice la Sagrada Escritura. Y por acá vemos a alguien que se está confesando.
podemos apreciar acá la imagen de Satanás. Dice acá, este es mío. Vemos que está un sacerdote católico, porque los hermanos separados no pueden ellos cometer pecado. Sacerdote católico, y vemos acá la misericordia de Dios, alcanza la misericordia, está un ángel del Señor. Y dice acá en los textos, por si alguien se pregunta, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? Dice, si pretendiese, dice, ocultar tu delito y no decirlo, ocultarlo y no decirlo, dice, será expuesto y leído en público. O sea, si usted, el confesarse es para usted borrar de su película, de su vida, esa parte mala que hizo, para que el día del juicio no aparezca. Pero si lo oculta, el día del juicio va a ser publicado y leído en público el día del juicio. Va a ser expuesto ante todos. Esta es la película de Julanito, mira lo que hizo en la vida y ¡pum! Las cosas malas. ¿Qué es la confesión? La confesión es para que de su vida, de su capítulo, de lo que ha cometido malo, sea borrado. Alcance misericordia. Para eso la confesión, para que eso no salga en el día de su juicio. Que diga el Señor, a ver, Julanito de tal, ¿qué hiciste? Si aparezca todo lo malo que usted hizo. ¿Por qué? Porque lo ocultó. Porque dijo, yo no tenía pecado, lo guardaba. Vemos acá cómo con la confesión y dejamos el pecado, los arrepentimos y cambiamos de vida, vemos cómo Satanás, esa persona se le está librando a Satanás. Vemos cómo Satanás se dice, este era mío. Como cuando alguien está en pecado, está haciendo lo que Satanás quiere. Como alguien cuando encubre sus pecados, está haciendo lo que Satanás quiere. No lo que quiere el Señor, que es que confesemos nuestros pecados y alcancemos misericordia. Y muchos dicen, pero yo ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote si son pecadores que no han visto lo que sale en la noticia? ¿Quién no sabe que son pecadores? Todo el humano es pecador, los sacerdotes son pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos procuran no pecar, procuran hacer el esfuerzo, siempre van a caer. Desde que el Señor Jesucristo escogió a los 12, podemos apreciar que le falló Pedro, le falló Santiago, le fallaron, dice cuando estaba en la cruz, le fallaron todos pecaron, todos les fallaron. La iglesia del Señor no quiere decir que es una iglesia que van a haber personas que nunca van a pecar, no. La iglesia del Señor quiere decir que hay personas que pecan, pero se vuelven a levantar, como cuando le decía el Señor a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como al trigo, pero yo he rogado por ti, para que tú al regresar, o sea, el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, que Pedro le iba a negar, tú al regresar fortalezcas a tus hermanos. Vemos cómo el Señor, las personas que están, sí pecan, sí son pecadores, pero ¿cuál es la diferencia? Que hacen para el motivo para salir del pecado y no seguir pecando. Cuando tú regreses, fortalece a tus hermanos. Vemos que en la iglesia del Señor los padres son pecadores, claro que son pecadores. Ellos no son ángeles que nunca van a pecar. En Hebreos 5, 1 al 6 dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Vemos, los sumos sacerdotes y los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Cuando el Señor escogió a los apóstoles, allá en Juan 3:13, Marcos 3:13, cuando el Señor los llamó a todos, los agarró de entre los hombres pecadores. Pero fueron ¿qué? Escogidos, fueron puestos para hacer sacrificios por los pecados, ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana, lo que decía, toda persona humana está expuesto a pecar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él como humano, él puede entender que somos débiles. Imagínense que pusieran un ángel, el ángel no entiende decir razonamiento, se dice, mire que maté a alguien, y le va a decir el ángel, maldito por el infierno. O mire que cometí un pecado, maldito. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene ese razonamiento de decirlos, no, pues yo comprendo, yo también soy pecador. No, el ángel no es pecador, el ángel es un espíritu. Si fuese un ángel, toditos fuéramos malditos, toditos fuéramos por el infierno. ¿Por qué escogió a hombres para confesar el pecado? Porque dice que ellos entienden y comprenden la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados.
¿Qué quiere decir? Que también es pecador, que también él va a pecar. Podemos apreciar cómo el sacerdote también va a pecar. Y lo dice la Biblia. No se admire usted que diga, que yo no sabía que eran pecadores, que me he dado cuenta que son pecadores y por eso me voy de la iglesia católica porque son pecadores. No se equivoque. La Sagrada Escritura dice que sí son pecadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros los tenemos que respetar? Porque son escogidos por Dios. Porque Dios le dio esa autoridad de confesar el pecado. Porque el Señor los ha escogido para que ellos ofrezcan dones y sacrificios por los pecados. Por eso. No porque digan, pues que es un santo sacerdote que nunca pecó. No, siempre peca. ¿Por qué son santos los santos? No porque nunca hayan pecado, sino que porque dejaron el pecado y lucharon por no pecar. Por eso son santos. Continuamos. Dice, y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria, ni el Señor. Dice, nadie puede decir, no, pues yo voy a ser sacerdote, yo me tomo ese para mí solo y no hay necesidad que nadie. No, nadie hacía eso. Todos eran escogidos por Dios, llamados. Ni Jesucristo, nuestro Señor, agarró por su propia cuenta ese don, ese poder. Sí. Asimismo, la gloria del Señor, la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No se agarró ni el Señor ese mérito. En la iglesia del Señor nadie puede agarrarse ese mérito por su propia cuenta. Es que el Señor lo escoja, es que trae una sucesión. Acá vemos cómo el Señor lo escogía. Después de eso vemos en la Sagrada Escritura cómo esos sacerdotes son escogidos por una sucesión apostólica. Nadie puede decir un día, yo voy a ser sacerdote hoy o mañana, o pastor hoy y mañana, no, por su propia cuenta. En la Biblia no aparece eso. Y si usted lo anda haciendo o a usted está yendo donde una persona ha hecho eso, déjeme decirle que eso no es bíblico. Eso es cosa de él, atributo de él, pero no de la Biblia ni del Señor. Vemos acá en la imagen, me imagino que va a ser un poquito borroso por la cámara, pero acá vemos varias personas. Vemos al Señor Jesús, vemos acá que tiene un apóstol. Cuando Él los llamó, cuando Él los escogió, no que ellos dijeron, Señor, tómame a mí, yo quiero ser tu discípulo. No, Él los escogió. Aquí dice, el Señor los escogió, no se atribuye a nadie por su propia cuenta ese mérito. Por acá vemos cuando alguien está siendo consagrado hoy en día, que no se toma por su propia cuenta, sino que lo escoge el Señor y trae una sucesión apostólica. Acá vemos como un sacerdote, podríamos decir, le está imponiendo las manos y vemos que el Señor lo está coronando como un ministro de Él. Acá vemos un ángel. Por acá vemos a Satanás que huye. ¿Por qué? Porque es una persona consagrada a Dios, porque es una persona elegida, porque es una persona que trae sucesión apostólica. Esto es lo que se hace en la iglesia del Señor, según basado en la Biblia. No que alguien diga, yo voy a ser sacerdote mañana, yo voy a ser profeta mañana. No, así no es, señores. Así no es en la iglesia de Dios. Cualquiera puede hacer eso, pero no es así en la iglesia del Señor. Vemos en Mateo, ahorita sí aquí vamos entrando al Nuevo Testamento, igual con la confesión. Mateo 9, 2 al 8. Dice, entonces, dice, porque muchas personas dicen, no, dice, pero eso de confesar pecados era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, dice, todos ya es por obra del Señor, de Jesucristo. Dice que Él rasgó el templo, ya todos entramos directamente con Dios. Dice, ya no hay que confesarlos con un hombre. Dice, ya no necesitamos un hombre para entrar, dice, para confesar nuestro pecado. Es directamente con Dios. Mas, sin embargo, ningún pastor ni teólogo, nadie puede demostrar un texto bíblico que diga eso, que diga, confiésense directamente con Dios. No existe ese texto en la Biblia. Mateo 9, 2 al 8. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, le llevaron un paralítico para que el Señor lo curara, no para que el Señor le dijera, tus pecados te son perdonados. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Dice, algunos escribas pensaron, este hombre blasfema.
allá en Lucas o en Marcos, dice, muchos dijeron, este hombre blasfema, ¿quién perdona los pecados si no solo Dios? Lo mismo que dicen los hermanos separados, ¿quién perdona los pecados si no solo Cristo? Dice, un sacerdote no puede perdonar pecados, dice, solo Cristo. Lo mismito que decían en aquel tiempo los sacerdotes judíos, los fariseos, es lo mismo que dicen hoy en día los evangélicos, dijo, los protestantes, por así decirlo. ¿Por qué protestan? Porque están en contra de la escritura del Señor. Dice, Jesús, leyendo sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. El Señor también dice, ¿por qué ustedes están criticándome? ¿Por qué usted está diciendo que no hay poder para perdonar pecados en los hombres? ¿Por qué usted está diciendo que solamente Dios perdona los pecados? Dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Aquí no dijo el Señor para que sepan que el Hijo de Dios, no, para que sepan que el Hijo del Hombre. Entonces ahí yo le puedo decir, ve que dice el Hijo del Hombre. Y usted me va a decir, no, pero cuando dice el Hijo del Hombre se refiere solamente al Señor Jesús, no a los hombres. Y eso me podrá decir usted. Pero vamos a ver qué dice más adelante. Dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Acá sí no puede decir usted que el Señor no le dio el poder de perdonar pecado a los hombres. Ya no dice al hombre, porque anteriormente decía para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. No, aquí dice, le dio ese semejante poder a los hombres. Ya habla en plural, ya habla de más personas, de más hombres. Por acá vemos en la imagen cómo los sacerdotes, aquí está un sacerdote y una persona confesándose, por acá hay otro sacerdote confesando, por acá otro sacerdote confesando, por acá otro sacerdote confesando. Dice, aquí vemos los sacerdotes confesando. Vemos referencia al texto que le dio el Señor, ese poder a los hombres, en plural, ya no es a uno. Y está en Mateo 9, del 2 al 8. Esta parte es en el 8. Entonces, sí vemos cómo el Señor le dio ese poder a los hombres. Pero ahora faltaría encontrar en qué parte se lo dio a los hombres. Porque esto es Biblia, no es inventado decir para que vean lo que la Iglesia Católica hace. No, esto es Biblia, esto sí está en la Biblia. Usted, hermano separado, lo puede buscar en la Reina Valera, lo puede buscar en la Biblia que usted quiera. Y muchos hermanos separados dicen, no, dicen, pero es que usted, miren lo que dice, yo sé la cita bíblica, donde dice que hay que confesarse directamente con Dios. Primera de Juan dice 1:9, ahí sí dice que hay que confesarse directamente con Dios. Los católicos están equivocados, dicen, bueno, vamos a analizar Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, dice Él, y muchos hacen referencia, ve que dice Él, es fiel y justo para perdonar y purificarnos de toda maldad. Y muchos ve que Él, pero aquí debe de saber usted, hermano separado y católico, que no dice si le confesamos los pecados a Él. No dice eso. Eso a Él se lo agrega a usted, que está en contra de la verdad del Evangelio. No dice a Él, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, no dice a Él, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Dice que si confesamos los pecados, el Señor los perdona. Claro, Jesús, Dios los perdona. Pero no dice en este texto si confesamos nuestros pecados a Él. Eso de que confesar los pecados directamente a Él, se lo agrega usted, hermano separado. Eso se lo agrega su pastor. Y a usted se lo han dicho y usted sin saber, sin comprender bien el texto, usted lo repite. Mas sin embargo, esa parte a Él se lo agrega usted. No la Biblia. No dice la Biblia si confesamos nuestros pecados a Él. No. Dice si confesamos los pecados, Él es fiel y justo. Él, pero no dice confesar los pecados a Él. Por acá vemos que una persona se está confesando con un sacerdote. Aquí vemos a Jesús, vemos a Dios. Él perdona a través de Él los pecados de Él.
Los pecados de nosotros, los pecadores, cuando los confesamos a través del sacerdote, Dios perdona a través de él. No es que el sacerdote por sus propios méritos de hombre va a perdonar, no, es Dios a través de él. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y purificar de toda maldad. Así que si usted anda diciendo, si usted dice, primera de Juan 1:9, así dice que confesar los pecados a Él directamente. No, aquí no dice eso. Eso usted lo anda diciendo es una gran mentira lo que anda diciendo. Eso no lo dice la Biblia. Y entonces, ¿a quién le vamos a confesar los pecados? Santiago 5:16. Vamos a ver qué dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confiesen mutuamente sus pecados. Ya que decía anteriormente, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿a quién? Si confiesen, dice, confiésense mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Allá decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y purificarlos de toda maldad. Pero acá dice Santiago 5:16, ¿a quién? Dice mutuamente, confiésese mutuamente. ¿Qué quiere decir mutuamente? Un hombre con otro hombre. Por acá vemos que una persona que ya está en cama se está confesando con un sacerdote y Él, Jesús, Dios Todopoderoso, a través del sacerdote está perdonando los pecados. Porque sí, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Y a quién le vamos a confesar los pecados? Mutuamente, uno a otro, un hombre a otro hombre. Eso es Biblia, eso es bíblico, no es inventado por la Iglesia Católica. Lo que sí es inventado es de los hermanos separados decir que hay que confesar directamente con Dios, porque eso no lo dice la Biblia. Y vemos, dice, no, pero en la Biblia no aparece que un hombre se confesase, dice, en la Biblia no aparece eso. Vemos eso en Marcos 1:4 al 5. Marcos 1:4 dice, así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ve que muchos hermanitos, y esto aquí hago referencia, muchos pastores separados, protestantes, hacen esta parte y ellos dicen, pero ningún hombre puede perdonar pecados. Ellos hacen esto. Cuando llevan a la persona para incorporar a su iglesia, lo llevan, lo bautizan y esa persona se confiesa. Y el pastor, que no es alguien que lo ha puesto el Señor, sino que él mismo se agarra el atributo, le dice, te perdono tus pecados, le dice, por el bautismo. Le perdona los pecados por el bautismo. ¿Por qué él le perdona los pecados por el bautismo? Si ellos mismos dicen que un hombre no puede perdonar pecados. Ellos se contradicen a sí mismos en las mentiras que enseñan. Y dice, mire, toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Venían a Juan el Bautista, el cual estaba haciendo un bautismo para el perdón de los pecados, y confesaban los pecados y Juan los bautizaba y con ese bautismo le perdonaba los pecados. Pero se confesaban con un hombre en el Nuevo Testamento. Como muchos pastores van donde ellos y se bautizan y ellos le dicen el perdón de los pecados, el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Por qué lo hace el pastor? Si dicen que no existe el perdón de los pecados, ¿por qué hacen eso ellos? Porque ellos mismos se contradicen en las mentiras que enseñan. Vemos cómo en la Biblia se parece que un hombre iba y se confesaba con otro hombre. En Hechos de los Apóstoles también vemos, en Hechos de los Apóstoles 19, 18, Hechos de los Apóstoles, cuando iba alguien y confesaba sus culpas, sus pecados, dice, muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Acá esto era cuando fueron a predicar y había muchos que practicaban la brujería, la hechicería, y ellos venían, confesaban sus culpas, confesaban abiertamente, dice. Y ellos quemaban los libros, que según eran libros de brujería, valorados más o menos en 50,000 monedas de plata. Eso que quiera puede buscar más, puede leer más texto, por cuestión de tiempo no lo hacemos. Entonces vemos como si venían a confesar abiertamente los pecados y ellos, los hombres, venían hacia otro hombre, lo que decía Santiago 5:16, confiesen mutuamente. Vemos que sí aparece en la Biblia el confesar los pecados con otra persona.
Y muchos hacen referencia y dicen, no, dice, pero entonces, dice, cuando el Señor estaba en la cruz, dice, y el soldado le dijo, dice, que el mismo día iba a estar con él en el cielo. Ahí no dice, no le dijo Jesús al soldado, pues bájate, ve y confiésate con un sacerdote. Ahí no le dijo eso, dice. Ahí podemos darnos cuenta, dice, que eso no es necesario, dice. Pero yo le hago énfasis, vamos a leerlo, dice. Lucas 23, 42, 43. Y decía Jesús, le decía el soldado a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde ellos dicen, ve, dice, ahí no le dijo, ve y confiésate con un sacerdote y después ven y súbete. ¿Cómo le iba a decir, bájate si estaba crucificado? ¿Cómo le iba a decir, ve y confiésate con un sacerdote? Si vemos que allá en Mateo 9, 12 en adelante decía, para que sepan que el Hijo del Hombre, que Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Porque Él estaba arrepintiéndose y diciendo, reconociendo al Señor Todopoderoso, reconociendo su gloria. Y dice, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. No había necesidad de decirle, ve a donde el sacerdote y confiesa. ¿Por qué? Porque ahí tenía presente al sumo sacerdote. Porque ahí tenía presente, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Por eso no le dijo, no, pues ¿cómo le iba a decir, bájate y ve a confesar al sacerdote? Acá vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando el soldado se humilló, le dijo, no, pues yo sí soy pecador, pero tú no te mereces esto. El Señor, al ver esa humillación, dice, el Señor tenía la potestad de perdonar los pecados. Por eso no le digo, no había necesidad de decirle, no, pues ve, te hubiese confesado antes, no. Entonces, cuando un hermano separado dice, ve, ahí dice que no había necesidad de que el soldado se bajara. Pero ellos no se están recordando cuando el Señor dijo allá anteriormente en Mateo 9, en adelante, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. El Señor tenía el poder de perdonar pecados. Y ese poder se lo dio a los hombres. Eso todavía no hemos llegado a esa parte, pero ya vamos a llegar. Y muchos dicen, pero hace referencia a 1 de Juan 2, 1, 3. Dice, la misma Biblia dice que si nosotros cometemos un pecado, dice, tenemos al Señor Jesucristo, dice, que Él es intermediario, que Él es tanto Señor, dice. 1 de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima propositoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo. Acá vemos que tenemos, dice, al Señor Jesucristo, pero acá no dice, hijitos míos, confiesen, si pecan, confiesen directamente con el Señor Jesucristo. No, acá no dice eso. Dice que tenemos al Señor Jesucristo, defensor ante el Padre, si pecamos, pero no dice que los confesemos directamente con el Señor Jesucristo. Eso no lo dice acá. Así que si alguien dice, ahí dice que hay que confesar directamente con Dios porque Él es el único que los perdona, porque Él es el intermediario que tenemos ante Dios, pero no dice confesarse con Él directamente. Si usted anda diciendo confesarse directamente con Jesucristo, que dice este texto, usted anda mintiendo. Acá vemos cómo el Señor Jesucristo es el que tenemos, dice acá arriba, el defensor ante el Padre. Pero cómo el Señor los viene a perdonar los pecados a través del sacerdote, a través de Él. Y lo vamos a ver ahorita más adelante en Juan 20, 21 al 23. Ya ve que decía anteriormente, hijitos míos, si alguno peca, dice, tenemos defensor ante Dios, nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 20, 21, 23. Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Ve que decía anteriormente, hijitos míos, si alguno peca, tenemos al Señor Jesucristo, defensor ante el Padre. El Señor Jesucristo, que es defensor ante el Padre, Él envió a los apóstoles. Mire, con esa potestad, mire lo que les dio. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Ya ve lo que decía anteriormente en 1 de Juan 2, 1, 2.
Hijitos míos, si alguno peca, tenemos defensor ante Dios, al Señor Jesucristo. Acá ese Señor Jesucristo que tenemos ante Dios, ese Señor le da la potestad de perdonar pecados a los hombres, a los apóstoles. A los que los apóstoles le perdonan los pecados, les son perdonados. Y a los que ustedes se los retengan, les serán retenidos. Vemos cómo acá llegamos al punto donde el Señor le da a los hombres, le da a los apóstoles la potestad de perdonar pecados. Acá no dice vayan a predicar, como muchas personas por ahí dicen. No, dice ahí que vayan a predicar. No, acá está siendo exclusivamente específico en perdonar pecados. Ya ve que decía anteriormente, hijitos míos, tenemos al Señor Jesucristo ante Dios por si alguno peca. El Señor Jesucristo, como el Padre lo mandó a Él manda a los discípulos, a los apóstoles. ¿A qué? A perdonar pecados, a reconciliar a los hombres con Dios. Vemos como allá, donde estábamos anteriormente leyendo, allá en Mateo 9, 12 en adelante, cuando decía, y la gente le daba glorias al Señor por haber dado tal poder a los hombres, el poder de perdonar pecados. Acá es donde le dio a esos hombres tal poder. Acá vemos cómo el Señor Jesucristo le dio ese tal poder a los hombres. Acá está más claro, no puede ser el agua. Si usted se niega a aceptarlo, no se está negando a aceptar lo que yo digo, no, porque lo que yo estoy diciendo está acá en la Biblia, es palabra de Dios. Usted está negando la palabra de Dios, usted está en contra de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y muchos dicen, yo soy cristiano evangélico. ¿Cómo usted se atreve a decir que es cristiano evangélico y no le cree al evangelio del Señor Jesucristo? No le cree a la palabra del Señor Jesucristo, que Él le dio esa potestad a los hombres para que a quienes ellos perdonaron los pecados le fuesen perdonados, a quienes se los retuviese le fueran retenidos. Si usted no se confiesa con ellos, con un sacerdote, sus culpas, sus pecados, usted todavía carga con ellas, usted está encubriendo su pecado, lo que decía en Proverbios 28:13, que encubre su pecado no prospera. Mas sin embargo, aquel que lo confiesa, el católico que lo confiesa y se arrepiente, ese alcanza la misericordia. Vemos cómo el Señor es claro cuando le da a los apóstoles el poder. Acá podemos apreciar la imagen. El Señor Cristo se aparece, pues ya después que había resucitado con los clavos, la señal de los clavos, y a los apóstoles le dice, reciben el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes usted retenga le quedan retenidos. Acá podemos apreciar más claramente, no se podría exponer este texto, donde el Señor le da a los hombres esa potestad de perdonar pecados. Si usted lo niega, no está negando lo que yo digo, está negando lo que el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, que es palabra de Dios. En 2 de Corintios 5, 18, 19, vemos también reflejado esa potestad de los apóstoles, dice. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ve lo que decía ya en 1 de Juan 2, 1, 2, dice, hijitos míos, si alguno peca, tenemos al Señor Jesucristo ante Dios. Acá el Señor Jesucristo que los reconcilió, reconcilió con Dios por intermedio de Cristo. Ahí está Cristo. Los confió el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que el Señor Jesucristo tenía para si alguno pecara, Él era defensor ante Dios. Ese ministerio se lo da a los apóstoles. Dice, porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación, la potestad, la autoridad de la reconciliación, de perdonar los pecados. Nosotros somos entonces, dice, embajadores de Cristo, embajadores representantes con la autoridad del Señor. Y es Dios el que exhorta a los hombres por medio nuestro. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo, déjese reconciliar con Dios. Vemos que el apóstol Pablo dice que ellos son embajadores, y dice embajador de Cristo.
Y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio de ellos. ¿Usted sabe qué es un embajador? Un embajador es un representante. El embajador tiene la autoridad, puede haber una autoridad por así decirlo. Si uno es un embajador del presidente, el embajador tiene la autoridad del presidente. Ese embajador va a otro lugar y dice, no, pues en nombre del presidente vamos a hacer tal proyecto, en nombre del presidente aceptamos esto o lo negamos. Usa esa autoridad de embajador. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que ellos son embajadores de Cristo. Y es Dios mismo el que exhorta a los hombres por intermedio de ellos. ¿Por qué por intermedio de ellos? Vemos cuando decía ya en Juan 20, 21, 22, 23. Reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Es Dios a través de los hombres, de los sacerdotes, que perdona. Dios a través de los hombres, del sacerdote, que exhorta. Es Él a través de los hombres que los concede el perdón de los pecados. Por eso hacíamos mucha referencia donde decía ya Él, en primera de Juan 1.9 decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Sí, claro, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A otro hombre, Santiago 5.16. Si confesamos los pecados mutuamente, acá vemos cómo hacemos referencia a lo que la Iglesia Católica está haciendo y ha hecho por más de 2000 años, que es hacer énfasis, hacer eficaz este ministerio que el Señor le dejó, de ellos ser embajadores. Y es Dios que exhorta a los hombres por intermedio de ellos, por intermedio del sacerdote. Es Dios que perdona a través del sacerdote. Por eso decía, como en Juan 20, 21, 23, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué mandó el Padre a Jesucristo? A perdonar los pecados, a no tener en cuenta los pecados de los hombres. Así yo los envío a ustedes para que a través del sacerdote no tuviera Dios en cuenta los pecados de los hombres, para que a través del sacerdote Dios perdonase los pecados de los hombres. Por acá eso dice, en todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Cuando decía, Cristo vino para el perdón de los pecados, para no tomar en cuenta los pecados de los hombres, de Cristo. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Les confió a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación, el ministerio de no tomar en cuenta los pecados cuando alguien se confiesa con Él. Por eso decíamos allá en Proverbios 28:13, que el que confiesa sus pecados y se arrepiente, recibe misericordia. El Señor no toma en cuenta esas culpas. Por eso decía la imagen que teníamos anteriormente, donde se aparecía Satanás diciendo que este es mío. Porque era de él. Porque no confesaba los pecados. ¿Quién es el que no quiere que usted confiese los pecados con un sacerdote? Satanás es el único que no quiere que usted se confiese con un sacerdote. ¿Por qué? Porque si confesamos los pecados, dice, los reconciliamos con Dios. Y Dios ya no tiene en cuenta esos pecados. Quedamos liberados de esa culpa, liberados de ese pecado. ¿Quién es el único que no quiere que nosotros seamos liberados y alcancemos la misericordia de Dios? Satanás es el único que está en contra de la palabra de Dios de confesar los pecados con un sacerdote. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor, a través de un hombre, a través de un embajador de él, perdona los pecados de los hombres, perdona esas culpas. Y el hombre, al confesar los pecados, queda liberado, queda exhortado, queda libre de esa culpa. ¿Y quién es el que no quiere eso? Satanás. ¿Por qué no quiere Satanás eso? Porque si usted está en pecado, es de él. Porque si usted no confiesa los pecados, es de él. Porque si usted no confiesa los pecados, no recibe misericordia. El Señor no le perdona esas culpas. Por eso decía, a quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quien ustedes se los retengan, les serán retenidos. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que su culpa, que su pecado sea retenida, que usted no la confiese. Por eso es que vemos el énfasis de tanta secta protestante que dice, no se confiese con un hombre, porque eso no está en la Biblia. Le hemos demostrado que sí está en la Biblia. Le hemos demostrado de que eso es bíblico, que no es un invento del Papa, que no es un invento de la Iglesia Católica, que es algo que el Señor Jesucristo se lo otorgó a los apóstoles. Y esos apóstoles vienen en la sucesión apostólica, que en un video anterior ya dimos la sucesión apostólica. Acá vemos cómo le dio a ellos ese ministerio, dice. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Y es Dios el que exhorta a los hombres por eso.
los hombres por medio de nuestros. Y es Dios que está a través de ellos exhortando a los hombres, perdonando. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo, déjese reconciliar con Dios. En nombre de Cristo, confiésese. En nombre de Cristo, arrepienta de su culpa y confiésese. Deje esa mala vida y confiésese, arrepiéntase. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios, póngase en gracia con Dios. ¿Cómo? Confesando sus culpas, confesando con un sacerdote. Vemos, dice, y ellos no, dice, pero que dice, yo lo hago directamente con Dios, dice, no hay necesidad de ir con un sacerdote, dice, ¿por qué yo voy a ir con él si el único que dio la vida por mí fue Jesucristo? Ningún sacerdote, ningún padre dio la vida por mí, sino el Señor vida por mí, sino el Señor Jesucristo. Y vemos como anteriormente el Señor le dio esa potestad a los hombres. Y acá en Lucas 17, 12, 15, dice, al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y le empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Acá no vemos que dijo el Señor Cristo, ok, vengan para acá, yo les perdono sus pecados, porque el Señor podía perdonar los pecados a quien Él quisiera. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué le dijo, vayan y preséntense al sacerdote? Dice, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás a alabar a Dios en alta voz. Imagínense si estos leprosos hubieran sido hoy en día hermanos separados, hubieran sido protestantes. ¿Usted cree que hubiera ido un sacerdote y le dicho, Señor, pero si yo estoy directamente contigo, ¿y por qué me mandas donde un sacerdote? Tú eres el que diste la vida por mí, no hay necesidad de yo ir donde un sacerdote, porque tú fuiste el que dio la vida por mí, yo contigo me confieso directamente, no ocupo un sacerdote. El Señor mandó a los leprosos, ¿dónde el sacerdote? Acá vemos cómo el Señor hizo énfasis de que cuando Él dejase el perdón de los pecados y Él ya no estuviera acá personalmente en la tierra, que teníamos que ir donde los sacerdotes. Imagínense, estos leprosos fueron obedientes y al ser obedientes, quedaron curados. Y solo uno regresó a darle gracias al Señor y después dice, Señor, ¿por qué solo tú regresaste y los otros acaso no se curaron? Entonces vemos cómo el Señor los mandó donde los sacerdotes. Vemos cómo el Señor, a los otros textos anteriores, cómo el Señor le dio a los sacerdotes, a los apóstoles, a los que hoy en día son sacerdotes, les dio el poder, el ministerio de perdonar pecados. ¿Por qué usted, hermano separado, no le hace caso al Señor y va donde el sacerdote a confesar sus culpas? ¿Por qué no hace caso a eso? Si el Señor le dio a ellos la potestad de perdonar los pecados, la autoridad de reconciliarlos con Jesucristo, con Dios. Acá vemos cómo el Señor sí manda donde los sacerdotes. Vemos cómo cómo los leprosos le hicieron caso al Señor. ¿Por qué usted no le hace caso al Señor? ¿Por qué usted no le hace caso a la palabra de Dios? Y usted dice, no estoy de acuerdo con eso, dice lo que tú dices. No está de acuerdo con lo que yo digo. No es con lo que yo digo, es con lo que dice la palabra del Señor. Con eso es que usted no está de acuerdo. Eso es lo que usted no acepta. ¿Cómo usted me dice, yo creo en el Señor Jesucristo, yo acepto en el Señor Jesucristo y no acepta la palabra? Hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que creerle a la palabra del Señor Jesucristo. No diga usted una cosa y haga otra. No se mienta a usted y ni le mienta a otro. Y en Mateo 18, 18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Acá vemos cómo el Señor les dio a los apóstoles la autoridad, lo que anteriormente hacíamos énfasis, la autoridad de predicar, la autoridad de perdonar pecado, la autoridad de ellos poder realizar un matrimonio. Por eso dice, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Acá vemos cómo, se mira oscuro la imagen, pero aquí está un sacerdote. Acá vemos cómo una persona se está confesando. ¿Qué están haciendo ellos? Lo está liberando, lo está desatando esas culpas, le está quitando esas culpas. ¿Qué decía? Lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso que decía anteriormente en 2 Corintios 5, 18, decía, nosotros somos ministros y es como si Dios mismo exhortara a los hombres, es como si Dios exhortara a los hombres a través nuestro. Acá vemos como una imagen de Satanás se está retirando, se está
alejando. ¿Por qué? Porque él está confesando sus pecados ante un sacerdote, como el Señor Jesucristo lo mandó. Vemos cómo Satanás se va, cómo Satanás no... ¿Qué es lo que Satanás no quiere? Que los confesemos. ¿Qué es lo que Satanás no quiere de usted? Que usted vaya a un sacerdote y se confiese. ¿Por qué no? Porque él sabe que el Señor Jesucristo le dijo: lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. A quien ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. Satanás sabe que si usted se confiesa queda liberado. Que si usted se confiesa esa culpa que tiene, ese pecado que lo ata. Palabra de Satanás. Cuando usted le diga a un hermano separado, sea quien sea pastor o sea teólogo, cuando dice, no, en la Biblia no dice que hay que confesarle con nombre, dígale, eso es palabra de Satanás. Demuéstreme en el texto y el capítulo. Y no hay un texto, un capítulo que diga que no hay que confesar con nombre. Eso no existe. Eso es mentira de ellos. Ese es el engaño que Satanás está haciendo con ellos. Ellos, sin darse cuenta, están haciendo instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque le están a usted prohibiendo ir a la confesión. Le están prohibiendo a usted reconciliarse con Dios. Le están prohibiendo a usted que esas ataduras al pecado, que esas ataduras sean desatadas, usted sea liberado. Eso es lo que ellos le están prohibiendo al decirle: no se confiese con un hombre pecador porque es un hombre igual que nosotros. Eso es ser un anticristo, eso es estar en contra del evangelio de Cristo. Eso es ser más al lado malo y no al bueno. ¿Cómo es que usted, hermano separado, no acepta la palabra de Dios y dice ser cristiano? ¿Cómo es que usted dice, yo acepto a Cristo, pero no acepta la palabra de Él? Porque lo que ahorita le hemos dado es Biblia, está en la Biblia, le hemos dado texto, capítulo, versículo, donde la Biblia afirma que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, usted me puede decir, no, pues me dijiste en el Antiguo Testamento. Le dijimos en el Antiguo Testamento, le hemos dado en el Nuevo Testamento, en pocas palabras le hemos dado con la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, ¿cómo es que usted se niega a aceptar eso? Si usted busca la verdad, si usted es un verdadero cristiano, que se le demuestre, que se le note, acepte la palabra de Cristo. Obviamente a la fuerza nadie puede decir, no, pues usted no. Pero si usted es verdadero cristiano, si usted se dice ser cristiano, ¿por qué no lo acepta? ¿Por qué usted, si dice ser cristiano, no hace el énfasis en lo que dice la palabra del Señor? No hace el énfasis donde dice el Señor Cristo: a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quien ustedes se lo retengan, le quedan retenidos. Y dice, la muchedumbre daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres, el poder de perdonar los pecados. Y dice en 2 Corintios 5:8, nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Y es como si Dios exhortara al hombre por medio nuestro. Por eso nosotros decimos, el Señor los perdona por medio del sacerdote. ¿Por qué usted, hermano separado, no acepta la palabra de Dios y dice ser cristiano? ¿Cómo es eso posible que usted se llama cristiano pero no acepta lo que Cristo dijo? Eso es contradecirse, eso es estar en contra de la palabra de Dios. Y usted, hermano católico, que de por ahí alguno dirá, no, pues yo no me confieso porque los padres, esto y lo otro. El padre es pecador, es un hombre, y donde hay un hombre humano siempre va a haber pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor los ha escogido para hacer sacrificios y ofrendas ante Dios. El Señor le dio a esos hombres pecadores la potestad, la autoridad de perdonar pecados. Y es palabra de Dios y está en la Biblia. Así que si usted dice eso, déjeme decirle que usted está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Está usted en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y está usted, ¿qué está haciendo? Siendo un ministro más de Satanás. ¿Al qué? Al negar que el Señor le dio a los hombres la potestad de perdonar los pecados. Usted no se fije en los demás, en las cosas malas que hace, fíjese en las cosas buenas. Como hoy en día tantas personas critican a la Iglesia Católica por los sacerdotes malos que han salido, pero ¿por qué no mencionan a los sacerdotes buenos? Aquellos que día a día luchan porque las personas tengan lo básico, aquellos que día a día luchan porque el Evangelio llegue a más personas. ¿Por qué no mencionan a ellos? ¿Por qué nomás lo malo? ¿Por qué? Porque nomás miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que traes en el tuyo. En este video les he compartido lo que es la confesión con textos bíblicos, texto y capítulo,
donde afirmaba la Biblia que el Señor le dio a los hombres, a los apóstoles, la potestad de perdonar pecados, de perdonar esas culpas que lo atan a uno al mal, que lo atan a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que usted no sea liberado. Si usted no se confiesa, usted cargará con esa culpa. Lo que sigue Proverbios 28:13. Si usted no menciona su culpa, ¿usted qué está haciendo? Usted está encubriéndola. Si usted la confiesa, dice, recibirá misericordia. Este fue el pequeño video de la confesión, donde le hemos demostrado que la Iglesia Católica, lo que hace la confesión, sí tiene respaldo bíblico, sí tiene respaldo del Señor Jesucristo, sí está haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. No puede alguien decir que hay que confesarse directamente con Dios, sino que el Señor Jesucristo es el que los da esa autoridad a los apóstoles, y es la Iglesia Católica que está ejerciendo el ministerio que el Señor les dio. Así es que no puede alguien decir eso no existe en la Biblia, porque le hemos dado texto, capítulo y versículo de que sí está en la Biblia, de que la Iglesia Católica lo está haciendo bien. Ese fue el pequeño video de la confesión. Fue un gusto saberlos saludados. Espero les sirva el video. Y si usted quiere informarse más, agarre el texto, capítulo y versículo, búsquelo en su Biblia. Está en la Reina Valera, está en toda Biblia católica, para que usted no diga que yo le he hablado pura basura, que le he hablado pura invento, le he hablado palabra del Señor. Así es que lo invito a que usted lo analice, lo profundice. Si usted es cristiano evangélico, y usted acepta a Cristo, acepte lo que Cristo dijo. Fue un pequeño video, los saludamos hasta la próxima. Pase feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de la hora que usted llegue a ver el video. Mi nombre es Ángel Quintero, un gusto saludarlos.